Gracias a Dios, estamos aquí esta mañana. Hay gente que se acostó anoche y no despertaron, así que si usted está aquí es porque se acostó y despertó y por la gracia de Dios está aquí. A mí me gustaría que Dave pasara por aquí. Dave, el chiquitito que quiso orar. Yo le voy a pedir a Dave que pase por aquí. Ven. ¿Él habla español o inglés? Español, ok. Ven acá, no tengas temor. Yo quiero que tú ores por mí esta mañana, ¿está bien? Tú vas a orar a Papá Dios para que me use, ¿ok? ¿Está bien? Vamos a inclinar el rostro para orar y vamos a pedir a Dave que ore por mí. ¿Tú sabes mi nombre o no? ¿Cuál es mi nombre? Yo no sé. ¿No lo sabes? Ok, tú vas a orar por mí, Pastor Ríos, ¿ok? ¿Está bien? Ora al Señor por mí. Por favor, cuídanos por tenos. Cuídanos por ser buenos cristianos y Que me bendiga a mí. que bendiga y mí. Por Jesús. Por Jesús y Amén. amén. Ok, gracias. ¿Ustedes no imaginan que algún día ese puede ser un pastor? Uno nunca sabe, ¿verdad? La última vez que vine, mi esposa me acompañó y también Cristal, la hija de nosotros. Hoy traje guardaespaldas. Hoy me acompaña la familia González, el hermano César y la hermana Zarela, son miembros de la iglesia de Marga y han venido también a acompañarnos y a adorar al Señor. Siempre me acuerdo, aunque han pasado los años, cuando conocí el mensaje adventista. Se predicó una campaña evangelística y se levantó una iglesia. Hoy la iglesia que se levantó en esa ocasión es la iglesia número 4, donde está la academia en Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico. Usted sabe que cuando uno comienza la iglesia, uno es un neófito, lo que llamamos un novato. Y yo me acuerdo que estábamos en ese primer amor, llevando la Biblia, contento de ir a todos los cultos, uno no faltaba. Pero había algo peculiar que han pasado 42 años y que todavía yo no olvido. Y es que entre los que íbamos a la iglesia, había un hermano que se había bautizado, que había aceptado el evangelio y que iba con nosotros a la iglesia. Yo era un muchachito y siempre veía que ese hermano llegaba con una funda, decimos en Puerto Rico, una bolsa. Y llegaba a la iglesia, yo veía que él metía la mano y yo decía, ¿qué irá a hacer? Hasta que metía la mano y sacaba la Biblia. Y lo usaba durante el culto. Cuando el culto terminaba, él cogía su Biblia, la echaba en la funda y se iba a la casa. Todo el tiempo que venía a la iglesia, él hacía eso. ¿Qué ustedes creen que pasó con ese hermano? Ese hermano abandonó las filas del Señor. ¿Saben por qué? Porque él se avergonzaba que la gente lo viera con la Biblia. No sentía la alegría de testificar ante el mundo, venir a la iglesia con la Biblia en la mano y decirle a la gente, mira, yo hoy tengo un nuevo dueño, hoy yo sirvo al Señor y este libro en quien llevo en mi brazo es el libro que ha transformado mi vida. Yo no he visto a nadie esta mañana que haya traído una funda y haya sacado la Biblia y que al final del culto haga lo mismo y le esconda para que nadie pueda verlo en el camino, que usted es un hombre creyente en la Biblia o que es una mujer creyente en la palabra de Dios. Y espero que nadie lo haga desde ese punto de vista. Pero ¿no les parece que hemos estado olvidando la Biblia? Cuando yo me bauticé, no porque sea de la antigüedad ni porque sea de la generación antigua, nosotros como muchachos no cabíamos en el autobús, en la guagua, y teníamos que irnos para ir a la iglesia con la Biblia en la mano.
Nos sentíamos contentos de llevar la Biblia, de poderla compartir. Íbamos a la escuela, a la high school con la Biblia y compartíamos el Evangelio de la palabra de Dios. Hoy yo veo que la gente sale para la iglesia y no trae su Biblia. Yo no voy a comprometer a nadie, yo no voy a que nadie se sienta mal y decirle, ¿usted trajo su Biblia esta mañana? Yo no quiero ponerlo en una situación difícil. Pero qué pena que salgamos a la batalla y dejemos el alma principal. Pero eso no es solamente mi preocupación, sino que hemos olvidado el estudio de la Biblia. En el pasado, a la iglesia adventista se le conocía como el pueblo del ¿qué? Del libro. ¿Por qué se le conocía como el pueblo del libro? Porque la gente sabía que los adventistas del séptimo día éramos estudiantes de la Biblia. Yo pregunto esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tomaste la Biblia en la mano con oración y pasaste tiempo estudiándola? Y voy a decir algo que puede sonar fuerte, pero aquí hay personas que hace meses que no leen la Biblia. Aquí hay jóvenes que tal vez llevan más de un año que no abren la Biblia para estudiarla. ¿Usted sabe por qué yo lo digo? Porque no solamente pasa aquí, también pasa a la iglesia donde vamos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que nosotros somos el pueblo de Dios? Tenemos la bendita esperanza y no dedicamos tiempo para leer la palabra de Dios. Pero eso no solamente pasa con los jóvenes, también está pasando con los adultos. Yo no soy contrario a la tecnología, yo creo en la tecnología, ahora mismo la estoy usando. ¿Verdad que sí? Osvaldito me puso este sistema para poderme comunicar con ustedes. Quiere decir que creemos en la tecnología. Pero a veces pienso que la tecnología nos está haciendo olvidar la palabra de Dios. Hoy usamos el celular, texteamos, ¿verdad? Usamos el iPod. ¿Cómo se llaman los teléfonos inteligentes? ¿Cómo se llaman? Los teléfonos inteligentes, smartphone en inglés, y iPhone por otro lado. Entonces, todas esas cosas nos hacen comunicarnos, pero estamos empleando tanto tiempo en la tecnología que hemos olvidado el libro de los libros, la palabra de Dios. Ustedes saben, hay algo que yo no me ajusto a la tecnología. Y es que yo no puedo venir a predicar la palabra de Dios con un celular. Yo he visto personas que usan la tecnología, yo no los condeno por eso, pero hasta el día que yo me muera, cuando yo vengo a predicar, yo vengo con la Biblia en la mano. Amén. ¿Saben por qué? Bueno, ya voy a explicar por qué. Pero yo he visto personas que traen un celular, ahí está la Biblia. Ok, magnífico, si tú quieres leerla en el camino, detenerte en algún lado y necesitas predicarle a alguien, no tienes la Biblia, pero encuentro difícil venir a predicar la palabra y no abrir la palabra, ir a un celular. Hasta ahora no he podido aceptar esa idea desde el punto de vista, yo cuando voy a predicar la palabra, mi esposa lo sabe, tantos años que llevo predicando, más de 40, siempre ando con la Biblia y me gusta abrir la Biblia. Hoy los predicadores vienen, ponen una pantalla, usan un celular y no invitan a los hermanos a abrir la Biblia. Entonces, inconscientemente, la tecnología está borrando la palabra de Dios de nuestro pensamiento. Yo me acuerdo cuando alguien me predicó a mí el Evangelio. A mí me predicó un amigo, pero los estudios bíblicos me lo dio una mujer, esposa de un pastor. Y yo recuerdo cuando yo cogí la Biblia por primera vez en mis manos, cuánto agradezco a Dios porque el libro cambió mi vida para siempre y hasta el día de hoy soy un predicador de la palabra de Dios. Pero yo recuerdo a la hermana Valentín, Estel Valentín, y con el tiempo me casé con una Valentín, no familia, pero mi esposa es Valentín, así que no sabía yo que una me iba a los estudios que era de apellido Valentín y un día me iba a casar con una Valentín, pero así es la vida. La hermana Valentín era esposa del pastor Pitino Valentín y ella era una obrera bíblica, una mujer de Dios, nunca la puedo olvidar. Me acuerdo que cuando me dio la Biblia por primera vez,
que yo tomé aquel libro en mis manos, hasta el día de hoy dejó huellas imborrables en mi corazón. Y yo me acuerdo cuando ella me ayudaba a entender la Biblia, sus manos estaban así. Tenía artritis. Ella era delgadita, era una mujer débil físicamente, pero espiritualmente llena del Espíritu de Dios. Y yo me acuerdo esas manos que cogían esa Biblia para enseñarme a mí el camino de Dios. Con el tiempo ella murió por la artritis, fue deteriorándose a tal punto que un día fue al descanso, pero un día cuando Cristo venga nos vamos a encontrar para nunca más volvernos a separar. La Biblia desde ese día llegó a ser parte de mi vida. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo no tengo mi Biblia, si en algún momento la pierdo, yo siento como que algo de mi vida no está completo. Porque la Biblia ha llegado a ser parte de mi experiencia cristiana. Nunca debiéramos olvidar la Biblia. Desgraciadamente, hoy se predica del Señor, pero muchas veces lo menos que se hace es abrir la Biblia y hablar del Señor desde el punto de vista de la Biblia. El pueblo adventista ha olvidado, muchos han olvidado el estudio de la palabra de Dios. Si yo fuera a hacer una encuesta esta mañana y yo le hubiese pasado un papel y le hubiese preguntado individualmente cuántas horas de esta semana dedicaste a estudiar la palabra de Dios. No quiero que me contesten, pero ¿cuántos me dirían que estuvieron una hora por lo menos estudiando la Biblia? Entonces uno compara cuál es el ideal de Dios y cuál es lo que estamos haciendo nosotros y qué valor le damos a la Biblia. Y nos damos cuenta que realmente hemos olvidado la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a la Biblia. Al libro de Oseas, que estudiamos la semana antepasada y la primera semana en el folleto, quiero que vayan conmigo a Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Oseas, capítulo 4 y versículo 6. A mí me gustaría que alguien de la congregación me leyera Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Si se le hace difícil encontrarlo, está cerca de Daniel. Para más información. Hermana, por favor. Muchas gracias. Mi versión dice, mi pueblo fue talado, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué el pueblo de Dios dice, o sea, en ese momento, inspirado por Dios, que fue destruido? Porque le faltó el conocimiento. ¿Y dónde se encuentra el conocimiento de Dios? En la palabra de Dios. ¿Ok? Esta semana ha sido un mundo muy convulsionado, especialmente en este país. Ustedes saben lo que pasó en Texas, cerca de Waco, Texas. Saben lo que pasó ahí en el pasado, ¿verdad? Cuando los davidianos que salieron de la iglesia adventista, hubo ahí una masacre. ¿Qué pasó ahí en Waco, Texas esta semana? Una explosión. ¿Qué hizo esa explosión? Arrasó, destruyó. Hay lugares que es como si una bomba atómica hubiese caído. Pues Dios dice que mi pueblo fue talado. En Puerto Rico, cuando usamos la palabra talar, es cuando usted coge un árbol y lo corta de raíz, o una planta. Israel fue cortado, Israel fue talado, simplemente porque le faltó conocimiento. Dios había dicho de Israel que fuera un pueblo que fuera cabeza y no cola. Pero desgraciadamente Israel terminó siendo un pueblo cola. ¿Por qué? Porque olvidó la palabra de Dios. Hermano, y nosotros como adventistas del siglo XXI, del nuevo milenio, ¿qué valor le damos a la Biblia? Hace poco yo vi una entrega de la Biblia en China. No sé si alguien la vio por internet o la vio. Cuando esas personas recibieron la Biblia, la ponían en su pecho,
Ustedes saben que en China es socialista, no se permite el estudio de la Biblia libremente. Y cuando esas personas recibieron una copia de la Sagrada Escritura, fue un evento maravilloso. Hoy tenemos diferentes versiones, Reina Valera, tenemos Nácar Calunga, tenemos en hebreo, la tenemos en español, la tenemos la versión adventista ahora, de todas. No importa que tengamos 5 o 6 versiones, si están allí cogiendo polvo, de ningún valor son. Si las Biblias hablaran, si pudieran hablar literalmente como estamos hablando, yo estoy hablando esta mañana, ¿qué nos diría la Biblia de nosotros? ¿Ah? ¿Qué te diría? Léeme, ¿qué pasa? Me has descuidado, llevo mucho tiempo aquí, cámbiame de posición. Porque a veces nos gusta enseñar la Biblia allá en el armario donde están los libros, pero a Dios no le interesa que tengamos muchas Biblias. Dios le interesa que aunque tengamos una, pero dediquemos tiempo para poderla estudiar. Y yo me pregunto, ¿qué cosas están impidiendo el estudio de la palabra de Dios? Para eso yo les voy a contar una historia bíblica. Hay 2 mujeres en la Biblia que tienen nombres que empiezan con la misma letra. Y eran hermanas, María y Marta. ¿Y cómo se llamaba el hermano? Lázaro, a quien Cristo resucitó. Un día Jesús amaba mucho a la familia de María, Lázaro y Marta. Dice que él iba a ese hogar para encontrar refugio cuando la gente lo apremiaba, cuando la situación estaba muy complicada. Cristo se iba apartado a ese hogar y encontraba allí alivio y refugio. Y un día Cristo fue a la casa de Marta, María y Lázaro. Y comenzó a predicar, ¿qué cosa? La palabra, el evangelio. Y María fue a los pies de Jesús y se sentó allí para escuchar la palabra de Dios. Entonces Marta, que era muy activa, muy laboriosa, sintió que no era justo que mientras ella estaba lavando los trastes, mientras estaba preparando comida para el maestro, la otra hermana estuviera sentada a los pies de Jesús. Humanamente usted hubiese pensado, bueno, si ella le dice a Jesús lo que está pasando, Jesús le va a decir a María, María, es verdad que tú tienes que escucharme a mí, pero vete a ayudar. Es el momento de ayudar. Pero Cristo no hizo eso. Cristo le dijo a Marta, Marta, ocupada estás en muchas cosas, pero María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Hermanos, vayan conmigo a la Biblia, para que lo leamos desde la Biblia. Está en el capítulo 10 de Lucas. Lucas está al lado de Juan y después de Mateo. Lucas capítulo 10 y versículos 38 en adelante. Y dice Lucas 10, 38 en adelante, y aconteció que yendo entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a los pies de Jesús? A veces se piensa que eso que yo estoy diciendo es para los viejos, para los que vamos bajando la cuesta, decimos en Puerto Rico. Pero yo no le estoy diciendo eso a los que van bajando la cuesta. Se lo estoy diciendo a los jovencitos que saben leer. Se lo estoy diciendo a los jóvenes. Se lo estoy diciendo a los adultos. Se lo estoy diciendo a los ancianos. ¿Cuándo fue la última vez de tu vida que fuiste a los pies de Jesús para beberle su palabra? María lo hizo en un momento donde había cosas que hacer, donde, si vamos a decirlo en inglés, estaban busy, ¿verdad que sí? Pero María no dejó que las cosas de este mundo afectaran su relación con Cristo el Señor. Y dice, pero María se distraía en muchos servicios y sobreviniendo, dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Fue a darle una queja al Señor.
Mami, ¿por qué fulano no lava los trastes y tú me mandas siempre a mí? Marta tenía un caso legal. Tenía razón que María no le estuviera ayudando. Porque le puede decir, mira, es lazy, es vaga, no me está ayudando, no quiere colaborar, no quiere cooperar. Hermano, es que hay tiempo para trabajar, pero también hay tiempo para ir a los pies de Cristo el Señor. Y dice, pero respondiéndole Jesús le dijo, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero en el siglo XXI no nos turbamos. En este siglo que vivimos, en este país, ustedes y yo no nos turbamos. No hay presiones, no hay corre, no hay que tener 2 trabajos, algunos tienen 3. No, hermano. Eso es un invento de los seres humanos. A veces no nos da tiempo ni para vivir, ¿verdad que sí? Para poder pagar los biles. Y dice, pero una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Yo tengo hijas como esta que están aquí, hijos también. Así que lo que yo voy a hablar no es teoría. Yo siempre le digo a los hijos, y mi esposa también, dediquen tiempo a la Biblia. Los muchachos van a la universidad a estudiar y quieren sacar buenos si pero no le dan a Cristo el primer lugar. Si tú quieres ser un estudiante de éxito, si Dios quiere si tú quieres ampliar tu capacidad mental, dedica tiempo a la Biblia. Porque no hay un libro en este mundo que tenga el poder de ampliar la mente como lo hace la palabra de Dios. Cuando tú le das a Dios el primer lugar y dedicas tiempo a la Biblia, la bendición de Dios te acompaña. Qué lástima que a veces, teniendo la bendición ahí de la oración, del estudio de la Biblia, es a lo último que recurrimos, cuando debería ser lo primero y más importante. ¿Qué otra cosa me separa a mí del estudio de la Biblia? Mi esposa usa una expresión que yo voy a usar esta mañana con el permiso de ella. Y es que a veces somos muy religiosos, pero no cristianos. Hay mucha gente religiosa en nuestras iglesias, que le gustan venir sábado de la mañana a escuchar el mensaje. No está mal, debemos venir a escuchar. Me sorprendí esta mañana cuando llegamos que todavía estaban cerradas las puertas, había algunas personas aquí, y yo digo, ¿dónde está la gente de aquí? Yo pensé que era que había otra actividad. Vengan temprano a la iglesia, encontrarse con Dios, porque un día cuando vayamos al cielo allá no va a haber tardanza. Cuando llego temprano a la iglesia le estoy diciendo, Señor, tú eres lo primero para mí. Dejemos eso de llegar tarde a los cultos, no, eso no es bueno, pero eso no está, eso es un extra que le estoy dando esta mañana. Eso habla de nosotros, es importante. Yo siempre le digo a mi esposa, a mí me gusta llegar temprano. Yo voy a predicar en una iglesia, pero me gusta llegar a la escuela sabática, participar, ver cómo están los hermanos, y de esa manera me compenetro, y cuando voy a predicar la palabra puedo tener más influencia porque estoy viendo lo que está pasando. Hermanos, hay mucha gente convencida, pero hay gente que no está convertida. Cuando mi esposa y yo vinimos a este país, yo vine primero. ¿Y qué ustedes creen que hacíamos cuando nos separamos en el tiempo que yo vine primero para que ella viniera después? No usábamos los textos, para ese tiempo todavía no estaba el celular, desde ese punto de vista, así que nos escribíamos. Telecarta, por carta, sí. Yo me acuerdo que yo le escribí una carta a Carmita y esperaba la respuesta. Entonces yo leía esa carta y ella lo sabe 2 o 3 veces. Pero después que yo la leía 2 o 3 veces, ya yo quería la nueva. Ya esa y me llegaba la carta y volvía. Si yo le diera la autoridad, en una gavetita de mi casa yo tengo todas esas cartas por número. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Me emociono al recordarlo, Carmita. Yo hubiese sido ingrato si esa carta yo no la hubiese leído. De una mujer que añoraba estar conmigo, de luchar, seguir luchando juntos, hubiese sido yo ingrato si yo hubiese despreciado esas cartas.
¿Cómo se siente Cristo cuando tú no tienes más tiempo para leer la Biblia? Y después somos adventistas. Y vamos a ir al cielo. Y vamos a estar en calles de oro, en mar de cristal. Y vamos a viajar a otros mundos. Y vamos a hablarle a otra gente de otros mundos. Pero hermano, ¿y qué de la Biblia hoy? ¿Dónde está el tiempo que Dios nos da para dedicarlo a la palabra de Dios? No vamos al cielo por expreso. Tenemos que aprender a ir a los pies de la cruz, a ser como María. No importa lo que ocurra alrededor, yo necesito tiempo para estar con Dios, porque cuando yo tengo tiempo para estar con Dios, yo tengo tiempo para enfrentar cualquier lucha en la vida, porque Dios hace la diferencia. La Biblia, no hay libro como la Biblia. Hombres pecadores, mujeres pecadoras, hoy se levantan como un testimonio porque la Biblia llegó a sus vidas y los cambió para siempre. Hay poder en la palabra de Dios, en la hablada y en la escrita. Un día nos van a quitar la Biblia. Pero están en el internet. ¿Qué está pasando en Cuba? Usted no puede tener un internet libre. ¿Y qué está pasando en Venezuela? De aquí a un tiempo en Venezuela va a pasar lo mismo. Si los venezolanos no se ponen los pantalones, el comunismo va a quitarle todos esos privilegios como ya se los está quitando. Un día vamos a buscar la Biblia y no la vamos a encontrar. Entonces vamos a darnos cuenta que nadie sabe lo que ama hasta que no lo pierde. Anoche fuimos a la iglesia, estamos dando una clase bíblica todos los viernes, versículo por versículo. De la palabra de Dios, estamos en Apocalipsis. Anoche discutimos la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículo por versículo. ¿Cómo nos gustaría tener una multitud? No, va un grupo pequeño, pero a un grupo pequeño le hablamos. Si el pueblo de Dios amara la Biblia, no daríamos abasto a la iglesia, tendríamos que poner más sillas. Pero ¿dónde está el pueblo adventista? ¿Qué has hecho con la Biblia? ¿Qué estás haciendo con ella? Si la Biblia cambia, la Biblia edifica, une vida, entonces cuando no la estudiamos, por eso es que tenemos tantos problemas en la iglesia, porque hemos dejado de predicar la palabra de Dios y de estudiarla. ¿Saben una cosa? El materialismo nos está comiendo el alma. Estamos tan ocupados por venir a buscar dinero, que yo no digo que es malo, todos necesitamos. El dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Pero cuando el materialismo toma la mente de nosotros y es más importante que la palabra de Dios, ahí eso nos separa de las cosas espirituales. La tecnología moderna es magnífica, es buena, pero nos está acabando. Horas dedicadas a internet, a estar texteando, estar en el televisor, a todos nos ocurre de alguna u otra manera, estamos afectados por la tecnología. Entonces, la tecnología, los medios de comunicación de este país controlan las mentes. Entonces, ¿cómo yo, si no dedico tiempo a la palabra de Dios un sábado de la mañana, voy a venir aquí y hay un buen sermón de la palabra de Dios, cómo yo lo voy a disfrutar si mi mente está acostumbrada a la basura? Entonces, no nos conmueve nada. Yo le decía anoche a la iglesia, hablando de los acontecimientos finales, que hoy estamos insensibles. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te presentan, allá mataron 40, hubo una explosión, 50 por allá, y ya estamos tan acostumbrados que nos hemos vuelto insensibles. Y cuando se nos predica la palabra de Dios, estamos insensibles. Sin darnos cuenta, la tecnología nos está quitando las bendiciones espirituales. Hay púlpitos callados. Hoy muchos pastores predican la palabra, pero no usan la palabra. O predican lo que le conviene decirle a la iglesia, para que no se vayan los miembros. Hermanos, cuando uno predica la palabra de Dios, los miembros no se van. Y el que se va es porque se tenía que ir. ¿Por qué? Porque Cristo predicó la palabra y se quedaron los que tienen que quedarse. Él le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Dice, Señor, ¿dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Cuando uno predica la palabra de Dios, la iglesia se alimenta y la iglesia es edificada. Escuche lo que dice nuestra elevada vocación en la página 217. Ningún corazón renovado
puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. A mí nadie me diga, ningún adventista, estoy hablando con un adventista aquí esta mañana, ningún adventista va a mantenerse fiel si no dedica tiempo a la palabra de Dios. Claro, si no sabe de letra es diferente, debe escucharla, alguien debe hablarle. Pero si yo sé leer, yo puedo leer la palabra y yo no dedico tiempo a la palabra de Dios, hermano, yo no me puedo mantener. Seré un miembro más, vacío, estaré ocupando un banco, pero no seré un puente de bendición. Dice, debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Si yo no dedico tiempo a la palabra, uno no puede permanecer como si es que ese es el alimento. William, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Anoche. Ah, ¿no comiste esta mañana? ¿Ok? ¿Pero vas a comer esta tarde? Sí, vas a comer después que salgamos de aquí. ¿Y por qué, William? ¿Un medio? Ok, y además de un medio, ¿qué es? ¿Qué tú tienes? ¿Por qué tú tienes que comer? ¿Y qué es eso? ¿Cómo tú lo llamarías? Una necesidad. Ok, ¿qué le pasa a uno si deja de comer? Ok, Cristo ayunó 40 días con un propósito especial. Pero Dios no te pide a ti que ayunes 40 días, ni a mí. ¿Ah? Pero dejemos de comer. Y después de unos días, ¿qué nos va a pasar? Nos va a dar una debilidad tan grande que no nos va a dar el deseo de vivir. Todo el sistema se va a afectar. Hermanos, ¿por qué comemos? Porque lo necesitamos. ¿Y qué pasa con el alimento espiritual? ¿Por qué lo hemos descuidado por tanto tiempo? Y esto es un asunto individual. Cada uno tiene que responder por sí. Yo no puedo responder por mi esposa, ni por mis hijos, ni ellos por mí. Esto es individual. El juicio final es individual. Uno puede ser influencia positiva, pero al final de la carrera, en el juicio que Dios tiene para cada ser humano es individual. Tenemos que responder de una manera individual. ¿Siente necesidad de estudiar la Biblia? Cuando el pueblo del Señor se vuelva a la Biblia, las cosas cambiarán. Por eso es que hoy se están introduciendo tantos falsos conceptos y falsas doctrinas en la iglesia, porque hemos descuidado la palabra de Dios. Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2, Pablo le escribió y le dijo lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es tiempo de levantar el libro de Dios. Desde nuestros púlpitos, desde nuestros hogares, de nuestras vidas. Hay que volver a la Biblia. Cuando el pueblo adventista vuelva a la palabra de Dios, habrá un reavivamiento y una reforma en la fila del pueblo de Dios. Y esta obra avanzará con más fuerza. Los hermanos del África, donde hay un reavivamiento tremendo, no tienen tanta tecnología como nosotros. Por eso aman tanto la Biblia. Los jóvenes, para ustedes es la Biblia. Alguien me puede decir, pero ya usted ha pasado de los 50. Es verdad. Pero yo también fui joven. Y fui joven adventista. Acepté al Señor a los 16 años. Claro, era un tiempo diferente, pero era joven. Había también las luchas. La tecnología no estaba tan avanzada, pero la importancia de la Biblia no cambia con el pasar del tiempo. La preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del Cielo. Ellos deben estudiar las Escrituras, deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor le ha dicho. Eso es para los jóvenes y es para todos nosotros. ¿Quieres ser inteligente, saber tomar decisiones, tener un carácter más balanceado? Dedica tiempo a la palabra de Dios. Yo puedo decirle esta mañana diferentes maneras de estudiar la Biblia. Nosotros lo estamos haciendo los viernes, versículo por versículo. Tenemos una clase. Los hermanos preguntan, analizamos, se dan ideas.
versículo por versículo. Empezamos por Judas, porque era un libro fácil, ya estamos en Apocalipsis. Yo le voy a dar un método sencillo que cada uno de ustedes puede usar para aprender la palabra de Dios. No tiene que ir al colegio, a la universidad como fuimos nosotros. No hay que ser un teólogo, no hay que tener un bachillerato para poder recibir la bendición de Dios al estudiar la Biblia. Coja un versículo de la Biblia. ¿Cuántos dije? Un versículo. Vamos a hablar esta mañana rapidito, Juan 3:16. Dice Juan 3:16. Muy bien. Gloria a Dios que lo saben de memoria. Pero ¿se han puesto a analizarlo? Un día, si puede hacerlo hoy, coge ese versículo, o el que usted quiera, y léalo y escriba preguntas como esta. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? Con las preguntas, usted analice ese versículo y al final aplíquelo a su experiencia. Un versículo. Te va a notar que mañana va a querer 2 versículos. O si tuvo 10 minutos, va a querer 15. Porque cuando tú dedicas tiempo a la palabra de Dios, el hambre crece y la bendición de Dios te acompaña. Hermanos, es tiempo de volver a la Biblia. Hebreos 4:12 dice, ¿qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. La palabra de Dios es vida. No está muerta. Y cuando uno la estudia, uno no es un cristiano muerto, sino un cristiano ¿qué? Vivo. Hermanos, la preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes y también para los adultos. Quiero terminar con esta pequeña historia que ustedes deben conocer. La historia de un viejo barco. Ese viejo barco tenía la peculiaridad que todo el mundo lo conocía. ¿Saben por qué lo conocían? Porque cuando el barco llegaba al puerto, chocaba con los demás barcos. Iba chocando con los otros barcos en el camino. Y ya la gente sabía por qué los demás barcos terminaban siendo afectados por el viejo barco. Pero un día el viejo barco llegó al puerto y entró y no chocó con ningún otro barco. Y alguien dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué el viejo barco no ha chocado con ningún otro barco? Y alguien dice, porque el viejo barco tiene un nuevo capitán. Cuando yo ando lejos de la Biblia, mi vida se tambalea. Voy a tropezar en el camino. Voy a hacer daño a otros. Voy a chocar. Pero cuando yo voy a la Biblia, a la palabra de Dios, y dedico tiempo como María a estar a los pies de Jesús, no es que no voy a tener luchas, porque María siguió teniendo lucha. Los cristianos tenemos lucha hasta el punto de que venga la persecución, pero ¿por qué? Por amar la Biblia. Pero lo importante es que en medio de las luchas, cuando yo dedico tiempo para estar a los pies de Jesús, mi vida tiene un nuevo capitán que llevará mi vida como un barquito al puerto de eterna paz. Yo nunca puedo terminar de predicar sin presentar a Cristo como ejemplo. Aunque hoy no he hablado de lleno así de Cristo totalmente, porque estoy hablando de su palabra, pero indirectamente estoy hablando de Él. Yo quiero decirles que no ha habido un hombre que haya estudiado la Biblia más que Jesús. Nadie ha estudiado más la Biblia que Cristo. Claro, en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba. El pastor Richard, que fue el fundador de La Voz de la Profecía en inglés, se sabía el Nuevo Testamento de memoria y casi todo el Antiguo Testamento. Un hombre. Pastor Richard, lo puede leer, es historia, era un hombre como Braulio Pérez Marcio, hombre de Dios.
Y este hombre conocía el Nuevo Testamento de memoria, casi todo el Antiguo Testamento de memoria también. Si este hombre lo conocía, ¿no creen ustedes que Cristo sabía el Antiguo Testamento de memoria? ¿Y por qué lo sabía? ¿Porque el Espíritu Santo se lo dio? ¿Porque fue el que lo inspiró? No, porque lo enseñó María y José, y el Espíritu Santo les enseñó para que él aprendiera la palabra de Dios. Si Cristo estudiaba la Biblia, ¿por qué tú y yo, que somos cristianos, seguidores del Señor, no volvemos a la Biblia y dedicamos tiempo para estudiarla? Si usted viera mi sermón, al final de mi sermón hay algo que yo voy a decir esta mañana. Y es que si hay un alma, yo le dije, Señor, aunque sea uno, que esta palabra le toque y se comprometa con Dios a dedicar más tiempo a la Biblia, yo habré alcanzado mi cometido. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien que esta mañana siente que debe dedicar más tiempo al estudio de la Biblia? ¿Y quiere comprometerse con el Señor, dedicar más tiempo a la palabra de Dios? ¿Okay? Yo levanto mis dos manos, y si fuera pulpo levantaría las 8, ¿verdad? Pero solamente tengo 2. La Biblia es el libro que cambia corazones. ¿Quieren un reavivamiento aquí? ¿Quieren irse de aquí pronto y hacer una iglesia más grande? Volvamos a la Biblia. El pastor presidente de la Asociación General estuvo en el concilio anual de la Asociación General. Y él dijo, basta ya de celebrar aniversario. Se está celebrando un aniversario de la obra adventista. Digo, basta ya de celebrar aniversario cuando deberíamos estar en la patria. ¿Por qué mejor no celebrar el próximo aniversario en el reino de los cielos? Amén. Cuando volvamos al libro sagrado y de corazón lo vivamos, ustedes verán que la iglesia va a ser bendecida. El Espíritu Santo va a obrar en la iglesia y este pueblo caminará hacia el puerto seguro de eterna paz. Que Dios les bendiga. Y termino diciéndole lo que quiero decirle toda esta mañana. Llévese esta frase: volvamos al libro, volvamos a la Biblia, dediquemos tiempo a la Biblia y veremos la gloria de Dios. Dios bendiga. Cantando las estrofas del himno número 199, himno número 199. Oh, cantádmelas otra vez. Todos puestos de pie, cantemos este himno. Todos.